Después de que se le lanzó un paquete de ayuda económica a Irlanda y que ahora todas las miradas están puestas sobre Portugal y más atrás, más en la distancia también sobre España, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, señaló que está listo para expandir el programa de estímulo monetario de Europa y refinanciar directamente a los gobiernos de la periferia europea. Eh, Vamos a hablar de esto y sobre todo vamos a hablar sobre qué es la diferencia entre esto y lo que se hizo sobre Irlanda, pero más importante lo que se hizo en el Banco Central en Estados Unidos. Está con nosotros José María Barrio Nuevo, asesor financiero, analista financiero en Nueva York. José María, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto estar con ustedes, Alberto. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que dijo Jean-Claude Trichet y lo que hizo y lo que sucedió sobre Irlanda? ¿Es diferente este anuncio que la ayuda que se le dio a Irlanda? Sí, por supuesto. Irlanda, básicamente, los gobiernos se pusieron de acuerdo para darle un programa de financiamiento a través de la Unión Europea y del Fondo Monetario al gobierno irlandés, con el cual se busca que Recapitalizar. que recapitalice el sistema financiero y también pueda afrontar las necesidades de financiamiento fiscal, financiar su déficit fiscal. Mientras que lo que ahora trata de hacer Trichet es otorgar financiamiento directamente a los gobiernos europeos para que no tengan que ir a buscar financiamiento de mercado a tasas menores, pero efectivamente lo que implica es que están monetizando el déficit fiscal de estos países, lo cual es un tema importante. Pero a ver, bájamelo un poquito más a mi nivel, Sí. José María, porque de nuevo, lo de Irlanda yo lo entiendo como un paquete de ayuda económica como se dan normalmente, ¿no? Como se le dio ayuda al Fondo Monetario Internacional, etcétera, le dan dinero al gobierno. Acá lo que está tratando de hacer el Banco Central Europeo, ¿qué es? Es que ellos directamente, sin ningún programa de nada, van y le compran bonos a los gobiernos, por ejemplo el gobierno español, el gobierno portugués, de Grecia y de Irlanda, les dan euros en compra para comprarle esos bonos del gobierno. Compra directamente los bonos a un rendimiento más favorable, lo que implica finalmente que el déficit de estos países lo estás financiando con emisión monetaria, con euros. Ahora, antes de hablar sobre las perspectivas a futuro, ¿existe algún antecedente, hay algún caso en la historia reciente que haya sucedido algo parecido y cuáles fueron los resultados? No, ha habido muchísimos casos, obviamente durante la crisis financiera de los Estados Unidos, por supuesto en el 2008 y especialmente 2009, en el primer trimestre, el Banco Central con sus programas de emergencia otorgó financiamiento directamente, ¿no? Pero el caso más específico que podemos ver, en realidad nos tenemos que remontar a las crisis financieras que hemos visto prácticamente en la gran mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Brasil, Argentina en el pasado, en donde el Banco Central financiaba directamente al gobierno. Eso no lo hemos visto en Estados Unidos, ni es lo que la Reserva ha tratado de hacer con su nuevo programa de estímulo monetario, y eso es lo que el Banco Central Europeo está tratando de hacer. Ya inició ese tipo de programa, no es la primera vez que lo hace, ya a principio de año había empezado en ese programa, pero la preocupación es que ahora lo tiene que expandir mucho más, generando presiones de depreciación sobre el tipo de cambio y generando presiones de expectativas de inflación importantes. Efectivamente, entonces cuando mencionaste lo de los casos latinoamericanos, lo primero que me vino a la mente fue inflación importante, que era lo que había entonces aquí en Latinoamérica. Entonces la expectativa de inflación sobre Europa en caso de que el Banco Central efectivamente vaya a hacer esto es muy alta. Sí, vamos a empezar a ver un proceso de inflación que va a ser importante. Hasta hoy en día Europa no tiene ningún problema de inflación, las inflaciones están muy bien contenidas, están a niveles muy bajos, entre 1 o 2%, pero lo que vamos a empezar a ver es que las presiones inflacionarias se van a hacer muy fuertes, precisamente porque lo que va a hacer el Banco Central Europeo es financiar el exceso de gasto por el que nadie quiere pagar de los gobiernos que hoy en día no pueden financiarse. Obviamente ellos van a tomar esos euros y los van a gastar, entonces eso va a empezar a generar inflación. En Estados Unidos, lo que la Fed hizo, nada más para que tengas una perspectiva, es en su programa que está llevando a cabo hoy en día, ellos van al mercado secundario y compran bonos del mercado de inversionistas, de bancos centrales de otros países y por supuesto de la banca americana, los compran directamente de ellos y ellos obviamente no van a gastar ese dinero, sino tienen problemas diferentes. Por ejemplo, los bancos
tendrían un excedente de reservas que solo si las empiezan a prestar generaría inflación, pero eso es un proceso que ha sido muy lento. Pero son José María, ¿quieres decir que son medidas diferentes para lograr el mismo objetivo? El objetivo, sin duda alguna, no es exactamente el mismo objetivo. En el caso del Banco Central Europeo es una medida más un poco de desesperación, porque estamos viendo que los rendimientos de estos países no tienen acceso a los mercados, sus rendimientos siguen subiendo, con lo cual su deuda se vuelve insostenible, entonces el riesgo es que termines en situaciones de quiebras. Entonces es una medida mucho más de reacción defensiva para buscar financiarlos y estabilizar la crisis financiera. Mientras que en el caso de Estados Unidos, la crisis, obviamente, la situación financiera se ha estabilizado y lo que busca el Fed es estimular la demanda para que sube el crecimiento económico y se reduzca el desempleo, que se mantiene a una tasa muy alta del 9.6%. Ahora, obviamente si Trichet está haciendo esto, si el Banco Central Europeo está tomando esta medida, pienso yo, bueno, no son tontos, es porque no les queda otra opción. Exactamente, lo que ellos están diciendo es el futuro del euro está determinado por el éxito o no de las acciones de este Banco Central. O sea, el que mantiene al euro y el que le ha dado, por supuesto, toda su gran credibilidad es el Banco Central Europeo, y es el que hoy en día se pone en la línea de fuego, por así decir, y donde su credibilidad puede estar comprometida si no le funciona el programa. Y nuevamente el riesgo aquí es importante porque vas a ir a monetizar el déficit de países fiscales que tienen déficits enormes. Pero ahora, inflación va a haber entonces. Si ellos toman esta medida, va a haber inflación en Europa. Sí, depende cuánto hagan. Aquí lo que es probable, porque hay que acordarnos que el gobierno alemán y el Bundesbank, específicamente uno de sus miembros, Axel Weber, el presidente, está muy en contra de este tipo de acciones. Entonces, la oposición alemana a hacer este tipo de financiamiento, que sin duda alguna, si lo haces de manera masiva, es inflacionario, lo único que te dice es que probablemente el día de mañana en su reunión anuncien algo bastante más limitado, y yo creo que el mercado va a empezar a desilusionarse un poco de cuál es el alcance de lo que podrían financiar, porque nuevamente aquí el que mantiene al Banco Central Europeo, el que lo fondea y el que mantiene las políticas más sólidas que hoy en día tiene Europa es Alemania. Y Alemania está en contra de esto. Acuérdate que criticó mucho a Estados Unidos cuando introdujo este programa hace un mes. Pero también habrá que comentar, José María, que Alemania ha estado en principio en contra de muchas de las medidas que se han tomado desde Grecia y ha tenido que doblar las manos de todos modos. No, definitivamente, porque al final el objetivo, sin duda alguna, es mantener la Unión Europea, ¿no? Mantener la integración de la Unión Europea, esa integración económica, que sin duda alguna está hoy en día reflejada en el euro, pero en donde en realidad se necesitan hacer muchas más reformas de tipo estructural para realmente convertirla en una región bastante más homogénea. Es muy heterogénea hoy en día, por eso tienes todas estas dificultades. Por ejemplo, Alemania es muy competitiva y para ellos el euro está subvaluado, mientras que para España y Portugal y los países de la periferia la moneda está sumamente sobrevaluada. Entonces eso constituye un lastre para su crecimiento, y lo único que te dice es que tienes que hacer más reformas estructurales que permita que pueda fluir mejor el trabajo entre los distintos países, que puedan tener un mejor régimen fiscal de toda la Unión y no cada país por separado. Pero eso requiere un compromiso político que al final yo creo que también implicaría una integración cultural que es muy claro que hoy en día no la tiene.